Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos ya en la penúltima lección del trimestre. Ya hemos llegado casi al final y sin duda alguna que nuestra alegría, nuestra satisfacción ha sido muy grande. Hemos fortalecido nuestro vínculo con Dios a través de la Biblia, la oración, el testimonio. En fin, esta es una lección que nos dejará marcas, sin duda alguna. Y vamos a estudiar ahora la lección número 12 en el marco de los 160 años de la escuela sabática. Y nuestros votos son que podamos renovar la esencia. ¿Por qué existe la escuela sabática? Para leer la Biblia y la lección todos los días, para cumplir una misión y para fortalecer nuestras convicciones en la palabra de Dios. El título de la lección de esta semana es Reforma, sanar relacionamientos rotos. Nosotros estamos una vez más con el pastor Bruno Razo, quien es el vicepresidente de la División Sudamericana. Él también es coordinador del proyecto Reavivamiento y Reforma en toda la División Sudamericana. Él es orador principal del programa de televisión Reavivados por su Palabra, que sale todos los días en Nuevo Tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros. Es un gusto, pastor. Gracias por la invitación y aquí estamos para conversar juntos sobre este tema tan maravilloso. Vamos a hacer una oración entonces, pastor Bruno, y enseguida vamos a continuar con nuestro bosquejo. ¿Cómo no, pastor? Querido Padre que estás en los cielos, bendícenos al repasar los conceptos de la lección de esta semana. Que podamos recuperar relacionamientos perdidos, restaurar relacionamientos quebrados y fortalecer aquellos relacionamientos que ya tenemos. Amén. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dos familias amigas de una iglesia fueron divididas repentinamente. El motivo fue el noviazgo de los hijos de ambas familias. La hija de una de las familias quedó embarazada y eso fue una noticia terrible para ambas familias. La familia del enamorado no permitió que ella se casara, como era el deseo de la familia de ella. Esto produjo una crisis en las dos familias. La crisis se profundizó mucho más cuando la iglesia tuvo que hacer acto disciplinario en ambos. El padre de la hija reclamó airado y comenzó a amenazar a la otra familia. Fue un momento tenso en aquella pequeña iglesia de 120 miembros. La iglesia fue realmente sacudida por este incidente. Después de unos días y después del nacimiento del bebé, el padre del joven no soportó más el dolor, la angustia de esta situación. Él leía la Biblia todos los días, pero él no tenía paz porque había una separación con una familia amiga que ellos tanto apreciaban antes. Entonces, él decidió tomar una providencia sobre el asunto. Aquella mañana, él estudió la Biblia y encontró que era necesario que su relacionamiento fuese restaurado. La palabra de Dios impresionó su corazón. Entonces él dijo, ya que nació el niño, al final de cuentas es mi nieto también, la primera cosa que voy a hacer es ir, visitarlos y buscar una solución. Oró para eso, fue hasta la casa, tocó la puerta y entonces la señora salió y casi no lo saluda, lo trató con frieza y también con un poco de desprecio. Pero él fue amable, dijo, yo vine aquí apenas para poder pedir perdón, yo quiero reconocer nuestra falta, la falta de mi hijo. Y comenzó a aproximarse un poco, quería conocer nuestro nieto y sonrió un poco. No se resistieron a aquella bondad, él pasó a la casa, abrieron las puertas, conoció a su nieto, abrazó a su nieto, dejó el regalo allí y ese el inicio de aquella relación rota. Ni todas las historias terminan así. Pero ese es el gran propósito de Dios. Dios es el gran restaurador, reparador. Él es especialista restaurando relacionamientos quebrados. Por eso que en esta semana el enfoque de la lección es descubrir principios bíblicos que pueden curar relaciones
rotas. Vamos a pasar a la segunda parte de nuestro bosquejo, que es la comprensión. Nosotros vamos a decir explora. Vamos a tocar dos puntos fundamentales y esenciales que consideramos que podrían ser los más importantes. Probablemente para usted pueda ser otros, pero aquí estamos seleccionando estos dos. Conflicto entre hermanos es la primera parte, y en segundo lugar hablaremos sobre la iglesia, embajadores del perdón. Vamos a la primera pregunta que va a abrir nuestro diálogo en esta parte de la comprensión, de la exploración del texto. ¿Cuál fue la diferencia entre la actitud de Pablo para con Juan Marcos y la actitud de Pablo después para con Onésimo? Los que no conocen la historia tal vez nos puede contextualizar. Hay allí algunos principios que están intermediando en esa historia. ¿Cómo no, pastor? Onésimo era un esclavo fugitivo que en algún momento había dependido de Filemón, que era un cristiano de Colosas. Entonces nosotros tenemos que el evangelio llega a un jefe y a un esclavo, pero el evangelio no pide permiso, impacta a todas las clases sociales y las transforma. O sea, si el evangelio llega a un esclavo y a un jefe, no hay más esclavo y no hay más jefe. Entonces, el caso... Entonces, en el evangelio no hay diferencias sociales, de raza, de cultura. No debería haber. El evangelio y el cristianismo bien practicado no debe existir ningún tipo de diferencia, ni de raza, ni de cultura. Divisiones, ¿no? Ningún tipo de distancias, ni por raza, ni por cultura, ni por estudios, ni por dinero que las personas puedan tener o no tener, ni por títulos, porque eso dice, Jesús dijo, entre las naciones va a ser así. Entre las naciones hay uno que quiere ser más grande porque tengo más título, porque tengo más dinero, porque gobierno, pero entre ustedes no va a ser así. Lo que debería distinguir a ustedes, dijo Jesús, es el servicio. El que quiere ser primero, ese tiene que servir a todos. Y en relación a la otra historia, con Marcos, ahí hay un asunto de grupos y equipos de trabajo, ¿no? Lógicamente Pablo convivió con Juan Marcos, antes de la experiencia de Onésimo, ¿no? Sí. Y por eso es que hay una diferencia entre ambas historias. Porque, digamos, con Onésimo tuvo una paciencia que no tuvo con Juan Marcos. Exactamente. ¿Por qué? Porque el mismo Pablo también creció en su comprensión del tema y en su experiencia cristiana. Y eso, Pastor Edison, es lo maravilloso de la Biblia. La Biblia no cuenta solo las cosas así bonitas, también nos cuenta los errores de los grandes hombres de la Biblia. Pablo o la inmadurez. Con Silas, en este caso por causa de Marcos, ¿no? O sus luchas para enfrentar situaciones. ¿Y por qué lo cuenta? ¿Para que imitemos lo errado? No, para mostrarnos que así como ellos lucharon y vencieron, nosotros también podemos luchar y vencer. Ese es el principio que está detrás. Por eso la Biblia relata incidentes donde los personajes aparecen descontrolados o fuera de control, porque nos muestra su humanidad y cómo a pesar de su humanidad crecieron, maduraron y vencieron. No sé si ustedes ya escucharon algunas veces, llegan a una iglesia después de 10 años que retornaron a aquella iglesia, encuentran a aquellos hermanos de antes, algunos ya no están más, otros siguen, y él está igual, exactamente igual. Físicamente cambió, pero sigue siendo el mismo. Algunos dicen, mira cómo has cambiado. Yo me acuerdo que tú eras en el fútbol, renegabas, gritabas, y ahora en el fútbol tú estás más tranquilo, ya no reaccionas. ¿Cómo que cambiaste tan rápido? Son los cambios, crecen. Algunas personas crecen, pasa el tiempo, su relación con Dios se torna más fuerte y son más fuertes. Ya no cometen los mismos errores, maduraron en muchas cosas, son más tolerantes. Antes reaccionaban rápido, ahora ya no reaccionan tan rápido. Esa es la experiencia de Pablo con Onésimo,
y después y también con Juan Marcos, un cambio de actitud en los relacionamientos. Y ahora hablando un poco sobre el asunto de la iglesia como embajadores del perdón. Nosotros nos constituimos realmente en una influencia. La iglesia es la mayor influencia organizada que Dios tiene en la tierra. Somos embajadores del perdón. Qué bonito, ¿no? Así es. Y perdonar es un atributo divino y nosotros somos embajadores, somos los que le contamos al mundo y nos contamos a nosotros mismos que más allá de nuestros pecados, Dios siempre nos ofrece una chance de perdón, de reconciliación, porque esa es su búsqueda. Él vino para buscar lo que estaba perdido. Y en esa búsqueda de perdón, Mateo 18, 15 al 17, nos ilustra cómo tiene que ser el trato hacia aquel que erró el camino, se equivocó, y cómo nosotros tenemos que actuar para finalmente llegar a la reconciliación, al perdón, al arreglo de cuentas. Dice que si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solo. O sea, hay primero un acercamiento personalizado. Ahora, si después que yo hablo en directo, la persona no escucha, entonces tengo que llevar 1 o 2 testigos para tratar de, en presencia de otros, insistir con esa búsqueda de reconciliación. Y si finalmente eso tampoco es aceptado, entonces es la iglesia la que hace un llamado a la persona equivocada al arrepentimiento y a un cambio de conducta con el objetivo final de restaurar. La conversación de uno solo, la conversación de los dos o la actuación de la iglesia persigue el mismo objetivo: restaurar. Recuperar, sanar, retornar a la persona, volver a una relación adecuada. Perfecto, y en ese sentido la Biblia coloca esos principios, cómo actuar en momentos de crisis entre unos y otros hermanos. Y la iniciativa no es nuestra, ¿no? Es de Dios, que toca el corazón, conmueve, va y hace lo que tiene que hacer. Vamos a pasar ahora a la cuarta o tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. Vamos a aplicar ahora algunas lecciones de esta semana, de forma práctica, algunas cosas que pueden suceder en tu iglesia, en tu vida, y que necesitarían algún apoyo bíblico para esa pregunta. Por ejemplo, ¿y si no tienes deseos de perdonar al que te ofendió? ¿Qué harías? Hay que mirar a Jesús. Porque algunos dicen, está bien, yo voy a perdonar si me vienen a pedir perdón. Entonces, parece qué buena actitud que tiene, está dispuesto a perdonar. ¿Quién tiene que buscar la reconciliación? ¿El que ofendido o el ofensor? Desde el punto de vista humano y desde cualquier código de conducta humana. El ofensor. No, el ofendido, ¿no? El ofendido. Bueno, el ofendido tiene que esperar que el ofensor venga. Exactamente. Pero desde el punto de vista espiritual, bíblico, divino, eterno, trascendente, las cosas son distintas. ¿Quién pidió perdón? ¿Los soldados? ¿O Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Habían los soldados, la turba enfurecida, la multitud había expresado un pedido de perdón. No, pero Jesús, sabiendo que lo necesitaban, ya anticipó su ruego. Entonces nosotros tenemos que tomar la iniciativa de que el otro se cure, aunque el otro esté obligado a tomar la iniciativa y ahora, no lo haga. Por eso tal vez el ejemplo de la parábola del deudor, ¿no? El que debía una cantidad menor se encuentra con uno que debía una cantidad mayor, en fin. El que fue perdonado no quiso perdonar al que le debían poco menos, ¿no? Y entonces él fue y destruyó a aquella persona y lo metió en la cárcel definitivamente. O sea, ¿Por qué? No tuvo la misma... A él le perdonaron mucho y él no quiso perdonar poquito. Entonces tal vez allí la aplicación práctica es: quien no descubrió el perdón de Dios difícilmente va a descubrir cómo perdonar a los demás. Y cuando Jesús enseñó la oración modelo, ¿qué dijo? Padre, perdona
cómo nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea, pareciera que nosotros le estamos diciendo a Dios, Señor, si yo perdono al máximo, perdóname al máximo. Ahora, si yo perdono en la apariencia, yo perdono poquito, perdóname poquito. Pareciera eso, Padre, perdóname como estamos perdonando a nuestros deudores. O sea que solo quien experimentó el perdón de Dios está en condiciones de perdonar. Y ahí no espera que le vengan a pedir perdón. Ahí sale. Porque está tan lleno del amor de Dios que Él sale a resolver el problema del otro. Y no duerme, ¿no? Está incomodado por el Espíritu Santo. Él sale a resolver el problema del otro. Y ojalá que todos nosotros podamos ejercer el perdón, la reconciliación. No es fácil, todo el mundo sabe que no es fácil, porque eso tiene que quebrar el orgullo, ¿no? ¿Qué dirán? Yo no hice nada, ¿por qué tengo que ir a pedir perdón? Van a pensar que soy el culpable. Van a pensar que yo soy el culpable. Y no tengo coraje de hacerlo, mirarle a la cara. Yo no tengo sentimientos con esa persona. Puede hacer solo de la boca para afuera, en fin. Todas esas dudas el diablo alimenta. Pero cuando nosotros de verdad vamos a Dios y pedimos, Señor, ayúdame a resolver este asunto, Dios nos lo va a resolver realmente. Vamos a ir a la última parte de nuestro bosquejo, que es la creatividad. Una de las preguntas que nosotros recibimos permanentemente es, ¿cuál es la diferencia entre aplicación y creatividad? Aplica y crea. Hay una simple diferencia. Aplica es lo que yo defino para mi vida y lo que aplico para mi iglesia en el contexto nuevo, actual. Y creatividad son las acciones concretas que yo voy a realizar en la semana como resultado de la lección. Es el producto final. Entonces, el producto final de esta semana en relación a este asunto de restaurar relacionamientos quebrados. Si eres consciente de tener una crisis de relación con algún hermano en la fe, y si sabes que esta situación está impidiendo tu crecimiento cristiano, el Espíritu Santo te va a incomodar y te va a llamar. Y aunque no seas culpable, toma hoy mismo, yo te pido, la decisión de seguir los pasos recomendados por Jesús para restaurar esa relación destruida. Nada como la paz del perdón. Esta noche y después de visitar a aquella persona, tú puedes dormir en paz, tranquilo, ya has hecho tu parte, Dios ha colocado eso en tu corazón, Dios te ha perdonado, tu hermano también. No, si Él no te perdona, y ahí, ¿cómo queda el asunto? Tú has cumplido tu parte y ahora te toca orar para que Dios cure la herida de tu prójimo también. Vamos a hacerlo. Oremos, querido Padre. Por favor, Señor, ayúdanos a restaurar nuestras relaciones con todos aquellos que por alguna razón han sido ofendidos o hemos sido ofendidos por ellos, pero que nada puede impedir la paz del perdón y la reconciliación. En el nombre de Jesús, amén.